Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el Cupra Ateca, pero viene con un motor que echábamos de menos, 2.0 TSI de 190 caballos, asociado a una caja de cambios DSG y con la tracción 4Drive, todo de serie. Hablamos de un vehículo que viene con un acabado espectacular, con una deportividad que es referencia y con un precio después de descuentos y promociones que está en 43.100 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante español y os intentamos contar todos sus secretos. Empezamos. Yeah, you keep bitching about your problems like a bitch want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Yeah, you keep bitching about your problems like a bitch want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Keep on bitching. 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 Yeah, you keep bitching about your problems like a bitch want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Yeah, you keep bitching about your problems like a bitch want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Keep on bitching. 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 You want it. Cupra da un nuevo impulso a la Ateca con esta versión TSI de 190 caballos, 140 kilovatios, con tracción integral 4Drive, con transmisión DSG 7 velocidades y un chasis muy evolucionado, imprimiendo gran dinamismo y agilidad a este nuevo vehículo. El Cupra Ateca 2.0 TSI 190 caballos DSG 4Drive incluye serie una gran dotación de equipamiento tecnológico en aras de la deportividad, pero también de la seguridad, la conectividad y el confort. Así que en cuanto a deportividad destacan el sistema de dirección progresiva, las llantas de acción de 19 pulgadas, Machine Sport Black and Silver, así como los asientos tipo bucket o distintos elementos estéticos. En opción también mejora la respuesta a la posibilidad de incluir los modos de conducción Cupra Drive Profile, el control de chasis adaptativo DCC, que regula la firmeza de los amortiguadores a demanda, y el volante con botones satélite de arranque o los modos de conducción. En el exterior destacamos el difusor trasero, rediseñado y completamente integrado en esa trasera. Tenemos también en el interior molduras específicas para las puertas con costuras color Cooper que redondean la imagen del Cupra Ateca. También incluye un volante deportivo calefactable con levas de cambio. En el exterior también contamos con 6 modelos diferentes de llantas de aleación, todas de 19 pulgadas. Por último, también están disponibles otros paquetes con elementos tecnológicos, entre los que destaca el sistema sonido Premium Beats, con 9 altavoces, un subwoofer, amplificador de potencia de 340 vatios y tecnología surround. El parabrisas térmico, el techo panorámico practicable o los asientos bucket en piel color negra o azul petrol con función de memoria, regulación electrónica calefactable son otros elementos opcionales. Os dejo el listado de equipamiento de serie y opcional de este nuevo Ateca. Y es la seguridad en lo que el Cupra Ateca es uno de los vehículos más seguros del segmento, incluyendo el control de crucero adaptativo ACC y predictivo, asistente de frenada automática con reconocimiento de peatones y ciclistas, front assist, detector de fatiga, sensor de presión de neumáticos, sistema de frenado automático post-colisión o los 7 airbags, además de anclaje ISOFIX con función top tether. En cuanto al equipamiento opcional destaca el Tech Pack, que incluye asistente de viaje, Travel Assist, asistente de emergencia, asistente de atasco, asistente lateral, de ángulo muerto y asistente de cambio involuntario de carril, Lane Assist. Además, este paquete incluye también el portón trasero eléctrico con función manos libres, cargador inalámbrico para el teléfono o el Top View Camera, que visualiza 360 grados alrededor del vehículo, pudiendo seleccionar la cámara que se desea utilizar en cada momento o todas a la vez. El asistente de crucero adaptativo ACC y predictivo puede posicionar el coche utilizando los datos GPS suministrados por el sistema de navegación, lo que permite corregir la velocidad en función del trazado de la carretera. Además, utiliza la información del ACC y del asistente de cambio involuntario de carril para mantener el vehículo en el centro del carril y ajustar la velocidad al flujo del tráfico a cualquier velocidad, permitiendo conseguir una conducción semiautónoma de nivel 2. Además, el Cupra Ateca también cuenta con el asistente lateral que puede detectar vehículos que circulen hasta 70 metros de distancia, indicando su posición a través de un LED en el espejo retrovisor. Para aquellas personas que acostumbren a llevar un remolque, Cupra Ateca también ofrece la tecnología Trailer Assist a través del paquete opcional Travel Pack, que además incluye gancho remolque, alarma, tomas de 230 voltios o 12 voltios en el maletero y red divisoria. El asistente de remolque ayuda al conductor cuando da marcha atrás o aparca con un remolque. La imagen de la cámara marcha atrás se utiliza para ayudar a guiar al vehículo y al remolque en la posición exacta que se precise.
Bueno, pues aquí estamos, interior del Cupra Ateca con el TSI de 190 caballos. Bueno, ya es un coche conocido, pero no por ello deja de ser un coche interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene cosas muy buenas. Primero, unos ajustes que ya están más que probados, ¿eh? Fijaos qué pedazo de panel que tenemos aquí, sólido, ¿eh? Este coche que ha hecho pruebas de desierto, que lo han llevado por todos los lados. No tiene pantallitas flotantes, ni un diseño súper especial con 1000 piezas que luego suenan o pueden sonar como sonajeros cuando pasan los años. No, aquí tenemos un coche sólido, un coche con un diseño que a mí me parece absolutamente atemporal y, oye, funciona. Funciona porque es un coche que además tiene botones para las funciones más importantes y que además hace que, bueno, pues que sea un coche que, ya digo, interesante, que, bueno, que ofrece todavía cosas muy, muy útiles. Vamos a ver, cosas que tenemos y que nos suenan. Primero, un volante espectacular, volante Cupra, con el botón Cupra, donde vamos a tener los modos de conducción, ya sabéis, el Drive Profile, con modo confort, modo sport, modo individual, donde podemos cambiar además una serie de parámetros. Voy a ponerlo así un poquito más definido para que lo veáis. Aquí lo tenemos. Suspensión, que ahora tenemos tres prefijadas, 3 niveles, confort, normal y sport, de nuestra suspensión pilotada, y que nos va a ofrecer pues un comportamiento espectacular. Recuerdo que este coche tiene un chasis espectacular que es referencia en dinamismo dentro de los subcompactos, y además un multibrazo trasero bien configurado que nos va a hacer, bueno, pues que tengamos muchas alegrías. Dirección normal y sport, aquí hay poco donde elegir, mejor porque yo la llevo siempre en sport, es como más me gusta. Normal, eco y sport para el motor, obviamente. Y tenemos aquí el control de crucero adaptativo en 3 modos, confort, sport y normal. Bueno, más cositas. Tenemos también el botón de arranque en el volante, seña de identidad de Cupra, y que además nos da ese toque de deportividad y ese guiño a la deportividad de coches, lógicamente, de carreras. Selector del cambio, selectores grandes, sí, ahí los podemos ver para bajar marchas de la caja de cambios DSG. Y luego tenemos el cuadro que me gusta mucho, si tengo que decirlo. A mí este cuadro, el Digital Cockpit, me gusta mucho, y además es muy fácil de configurar. Tenemos 3 zonas donde podemos configurarlo, y no me quiero extender mucho porque ya hemos hecho muchas pruebas con Cupra y con SEAT también, y todos los cuadros son iguales, pero bueno, vamos viendo las diferentes formas de representar la información, que aquí lo tenéis, informaciones que tienen que ver con el estado del vehículo, con los consumos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un cronómetro, es un Cupra, y tenemos aquí los consumos. En modo prueba hemos hecho consumos de 8,2 en estos últimos 195 kilómetros. Un consumo que está bastante bien desde mi punto de vista, porque, ya digo, hemos hecho una conducción más bien dinámica, dentro de los límites de la vía, pero dinámica, aprovechando las capacidades de este coche, ¿vale? Así que, bueno, a mí me parece que es un buen dato, teniendo en cuenta que además en algunos stints que hemos hecho de 100 kilómetros hemos podido hacer consumos incluso menores. Un cuadro que, ya digo, podemos configurar y podemos poner en diferentes formas. Aquí tenemos todas las formas que podemos ver: 3 columnas, más moderno, aquí más deportivo, aquí más normal, y aquí volvemos a las 3 columnas, que es la parte, digamos, pues más cómoda y quizás más fácil de leer. No sé, ¿qué os parece a vosotros este cuadro? A mí, yo sigo viendo cuadros por ahí de otros fabricantes y me sigue sorprendiendo que este cuadro sea siendo tan actual, me gusta. Tenemos elementos para controlar el cuadro, la multimedia también, y el volante calefactado, ojo. Y luego aquí tenemos los botones para controlar control de crucero adaptativo, los ADAS, y también el volumen a este lado, ya lo tenéis,
Son además botones con un funcionamiento espectacular. En cuanto a los acabados, bueno, lo habéis visto antes, plástico blandito, toda esta superficie, a ver si lo podemos ver bien, aquí lo tenemos, toda esta superficie es plástico blando, luego venimos aquí, tenemos ya plástico duro, pero con un buen tratamiento, que sigue por toda la consola, y aquí tenemos al final nuestro plástico más de batalla. En las puertas, pues en las puertas tenemos superficies más blandas, tenemos apoyabrazos con una goma aquí específica, tirador en plástico duro, aquí tenemos una superficie de goma más blanda y el cuero pespunteado con los colores de Cupra, con el color de Cupra. Los asientos absolutamente espectaculares, muy espectaculares, además con estas orejas que son blanditas pero que sujetan muy bien el cuerpo, y con este asiento que es sencillamente espectacular, con un cuero específico, con un cuero de grano fino, muy agradable al tacto. Climatizador, tenemos climatizador con botones, tenemos funciones con botones para el parking, ahí lo tenéis, parking asistido, para apagar el start stop, para activar los radares y la cámara, cámara que además la tenemos, fijaos, cámara para salir marcha atrás, cámara y sensor para salir marcha atrás, tenemos un montón de opciones, cámara hacia adelante, maletero que podemos abrir desde aquí, ahí lo tenéis, y que también podemos cerrar. Maravilloso. Asientos calefactados a ambos lados. Tenemos aquí USB, ya USB tipo C. Esto ya se actualiza. Carga inalámbrica, 12 voltios. Selector del cambio. Un selector del cambio con un tacto espectacular y además con la posibilidad de manejar en modo secuencial, para que podamos tener un funcionamiento a la antigua. Tenemos aquí la desconexión del ESP. Modos de conducción, freno en mano eléctrico, el auto hold, 2 posavasos, y luego tenemos aquí un apoyabrazos que además esconde un hueco gigantesco, y que además se regula en longitud y en altura. Guantera enorme, con estos huecos para dejar más cosas. Fijaos, documentación con un tratamiento diferente, con un plástico así, con un tratamiento un poco más de batalla, pero que la verdad está bastante bien, amortiguada como debe ser, en un coche ya de su categoría y su precio. Fijaos, tenemos aquí los parasoles, que además tenemos luz LED, todo el interior es luz LED, tenemos aquí, bueno, pues las llamadas de emergencia, y luego tenemos aquí esto que es, fijaos el pedazo de techo que hay, con una cortinilla eléctrica que además es one touch, un solo toque. Ahí lo tenéis, y podemos regularla donde queramos. ¿Que queremos más alejada? Pues más alejada. ¿Que lo queremos ahí? Pues ahí, ¿vale? O sea que muy bien. Bravo. Bueno, pues aquí tenemos el sistema de infoentretenimiento que, como podéis ver, es sin cables, compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. Aquí tenemos este sistema Full Link que nos va a permitir tener compatibilidad con Android Auto y con Apple CarPlay, también funciones interesantes. Vamos a ver las más importantes. Primero tenemos navegación. Tenemos navegación con cartografía, y aquí nos hace una previsión de nuestra autonomía. Fijaos que la cartografía además funciona bien porque posiciona bien. Luego tenemos en los menús todas estas funciones: radio, teléfono, navegación, asistentes a la conducción, multimedia, Apple CarPlay, porque ahora ya está conectado en nuestro vehículo, sonido, el sistema de audio, de bits, y tenemos climatización, ayuda, información legal, unidades, usuarios, ajustes y tienda de aplicaciones. Ya sabéis, aquí los ajustes del sistema son los normales. Tenemos Wi-Fi hotspot, cogemos la conexión de nuestro smartphone y podemos conectar varios elementos. No me refiero a los niños, me refiero a los dispositivos. Luego tenemos aquí el vehículo que podemos configurar con diferentes opciones. La información del Digital Cockpit podemos cambiarla aquí. Podemos cambiar aquí los datos de viaje.
Aquí lo tenéis, desde la salida, cálculo total, casi 1000 kilómetros, 8,4 litros de consumo, ya digo, en modo prueba, que me parece que está muy bien. En condiciones de utilización suave, utilización normal, estamos hablando de un consumo de 6,8, 6,7 más o menos, ¿eh? O sea que es un consumo de un vehículo de estas características que yo creo que es bastante, un motor de 200 caballos, gasolina, está bastante bien. Y luego tenemos aquí el estado de nuestro vehículo, que lo tenemos estupendo, control de presión de neumáticos, y aquí los indicadores off-road que podemos ir cambiando, ángulo de las ruedas delanteras y temperatura de refrigerante, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar en el ADAS. Aquí tenemos el control de crucero adaptativo, tenemos aquí el detección de cansancio, detección de señales, con diferentes opciones. Todo esto es obligatorio ya para cualquier vehículo que esté lanzado al mercado, para incluso que se tenga que matricular. Todo esto ya lo tienen que tener, fijaos. Y el Side Assist, son los elementos que conforman toda esta dotación del Cupra Ateca en cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción. Luego tenemos diferentes opciones, por ejemplo, nuestras famosas cámaras. Aquí tenemos las cámaras, que tenemos cámara frontal, cámara lateral, derecha, izquierda y derecha, cámara trasera. Y luego, bueno, tenemos diferentes funciones. Podemos la cámara de aparcamiento en batería, la cámara para remolque y la cámara para salir de un aparcamiento en batería. Aquí tenemos el aparcamiento en línea con los objetos, veis que ahí detectando los objetos, cómo los detecta y los espacios vacíos. Aquí el aparcamiento en batería, aparcamiento en línea, la vista remolque y aquí la salida del aparcamiento en batería. Bueno, aquí podemos regular el brillo, el color, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis. La verdad es que, oye, ni tan mal. Además, una calidad de cámara bastante buena, ¿eh? Con esta poca luz que hay ahora mismo, oye, ninguna queja. Bueno, y aquí recordamos las plazas traseras de este Ateca, que siempre me ha parecido un coche súper válido, súper polivalente, con el espacio justo para una familia de 4 o 5, dependiendo cómo sean de tamaño, ¿eh? Aquí tenemos los asientos que podemos abatir en proporción 60-40, aquí lo veis, aunque luego tenemos aquí un espacio para poder meter objetos más largos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Plataforma MQB, ¿eh? Aquí tenemos esta estructura que, además de ser apoyabrazos, es también una trampilla para poder meter objetos. Estáis viendo el acabado de los asientos. Fijaos este cuero, estos asientos así tan deportivos, anclajes Isofix con las guías ya incorporadas, además en el sitio perfecto para que las sillas estén bien colocadas y no hagan daño al asiento, porque hay algunas sillas que, dependiendo de dónde se pongan, pues al final acaban dañando el cuero. Yo siempre recomiendo que pongáis una superficie, que las hay, superficies especiales para absorber esa silla, ¿no? Las molduras que tienen las sillas. Me voy a sentar y os voy a contar más cosas de este interior que os van a gustar. Pero antes deciros que fijaos qué umbral tenemos un umbral gigantesco, ¿eh? Con la puerta prácticamente en 80 grados y un umbral espectacular. Asiento puesto en mi posición de conducción, mide 1,88, me pongo detrás, a ver qué tal. Bueno, pues ya estoy sentado aquí. Fijaos, el espacio espectacular, las sensaciones muy buenas. Tengo mucho espacio, el asiento puesto en mi posición de conducción, tengo espacio de sobra, yo mido 1,88 y el conductor mide 1,88 también, además somos de hueso ancho. Reposacabezas en su posición, iluminación LED, tiradores, perchitas en el pilar B, línea de cintura ni muy alta ni muy baja, bien. Mucho cristal, y además con el techo solar aún más cristal. Además me entusiasma la colocación de los reposacabezas, que están justo donde tienen que estar. Salidas de aire
Ojo, salidas de aire para las plazas traseras con control de flujo y lógicamente dirección. 2 USB retroiluminados y una pequeña guanterita para dejar alguna cosa. Y el apoyabrazos, que queda un poco bajo, que no me gusta mucho porque tiene los posavasos de forma horizontal y al final acabas metiendo el codo ahí. Y bueno, creo que además un asiento bastante cómodo, fijaos la altura que tiene y el asiento un poco cortito para los más altos, pero superficie acristalada suficiente como para tener siempre una visibilidad bastante buena. En cuanto a la calidad de las plazas traseras, bueno, pues tenemos una superficie de plástico un poquito más duro, diferente a la que tenemos delante, y luego en el apoyabrazos también tenemos una superficie dura. Son las diferencias con respecto a las puertas de las plazas delanteras. Vamos a ver el maletero y a conducir, que al final es un Cupra, es una Ateca. Es la referencia de este tipo de coches. Nos ponemos a los mandos. Maletero, 485 litros, que se pueden ampliar abatiendo los asientos. Aquí lo podemos hacer de forma remota con estos tiradores en proporción 60-40. Ahí tenéis el otro con perchitas. Tenemos este guarnecido lateral, que está muy bien. Huecos para dejar herramientas. Y aquí debajo, rueda de uso temporal y un molde donde podemos poner todas las herramientas y dejarlo todo bien ordenadito. La verdad es que el maletero tiene muy buena pinta y además es ampliable, polivalente en un coche que la verdad aúna polivalencia y deportividad. Bueno, pues aquí estamos probando el Cupra Ateca 2.0 TSI, 190 caballos, con la caja de cambios DSG y con el sistema de tracción 4Drive. Bueno, pues es un conjunto que echábamos de menos en el SEAT Ateca y que ahora encontramos en el Cupra Ateca. Y me parece bien que sea así porque además tenemos un vehículo con un poquito más de argumentos, con un poquito más de barniz, ¿no? De barniz dinámico, que tiene todo el sentido en este Cupra Ateca, que siempre ha destacado precisamente en el apartado de la calidad de rodadura y también en la calidad en cuanto a la conducción más dinámica. Hablamos de un coche que tiene esas hechuras que son diferentes a cualquier otro SUV que podamos encontrar en el mercado en cuanto a lo que me refiero, ¿no? El tacto de conducción dinámico. Y digo dinámico por no decir deportivo, porque bueno, para mí deportivo es otra cosa, pero se puede asimilar a un comportamiento deportivo porque estamos hablando de un vehículo que tiene unas características ágiles, que además tiene ya un nivel de potencia que hace que bueno, las prestaciones sean destacadas, pero además tiene ese tacto en diferentes elementos como los frenos, la dirección, la suspensión, y que hacen que, bueno, pues que tenga ese marchamo, ¿no? Que tenga esas características un poco más deportivas. Cuando yo probé el SEAT Ateca 190 caballos, cuando tenía este motor, en el acabado FR, que os pongo el vídeo por aquí, ya descubrí esas características, ese tacto y ese comportamiento tan diferente que tiene este subcompacto con respecto a la competencia. Y es que todo cuadra en este coche si lo que te gusta es conducir, si lo que te gusta es sentir el coche. Porque hablamos de un motor que empuja con mucha suficiencia. Aquí veis las características y los datos de este motor, que ya digo, echábamos de menos este 2 litros que tan buenas y tantas alegrías ha dado a SEAT S.A., tanto a SEAT como a Cupra. Y bueno, y a Volkswagen en general, ¿no? Es un motor que lo hemos visto en diferentes declinaciones, desde potencias más normalitas hasta potencias casi descomunales, bueno, superando los 300 caballos sin despeinarse. Y viene asociado además a una caja de cambios DSG 7 velocidades, doble embrague, que a mí, sinceramente, me gusta mucho porque nada tiene que ver con las primeras DSG 7, que tenían un funcionamiento erróneo, que eran poco
confortables en maniobras, que pegaban tirones raros y tal. Bueno, pues ahora ya tenemos una caja con un funcionamiento exquisito, es rápida, una lógica de funcionamiento que siempre hace lo que tú harías, ¿no? en esas circunstancias, y que además me permite tener, bueno, pues unas sensaciones muy buenas y unas prestaciones muy buenas. La posibilidad de manejar con levas en acción manual y también mediante el selector del cambio, y con un programa deportivo muy recomendable, ¿eh? Ya digo que la lógica de funcionamiento de esta caja se asemeja bastante a lo que tú harías, y esa especie de comunión entre lo que pasa con el coche y lo que tú quieres que pase es muy importante, por lo menos para los que nos gusta conducir y sentir el coche casi al milímetro. Y de sentir el coche casi al milímetro va el resto de elementos, ¿no? La dirección, una dirección que además podemos parametrizar en diferentes opciones, que nos va a permitir tener una dirección menos o más comunicativa, que en este coche podríamos decir, no hace falta porque es un SUV, es un coche familiar y tampoco es necesario que comunique tanto. Bueno, hasta que te pones a conducirlo y ves que este coche mola mucho, y que mola mucho llevarlo divertido, ¿eh? Y ahí es cuando echas de menos pues tener una suspensión, oye, pues que tiene que tener cierto toque dinámico que nos haga que ese comportamiento y esas características que tiene esta teca pues salgan a la luz. Luego tenemos una suspensión, ya sabéis, DCC, pilotada. Tenemos 3 configuraciones prefijadas, 3 que nos permiten configurar la suspensión en 3 diferentes durezas para que tengamos, bueno, pues la mejor de las suspensiones en el momento más indicado. En este caso tenemos la posibilidad de tener, ya digo, una suspensión normal, una suspensión más confortable y luego una suspensión más sport, que es la que llevo yo. Y esta suspensión Sport nos va a mover, nos va a hacer que notemos cada uno de las rayitas y de las piedrecitas que hay en el terreno, y además sujeta muy bien el coche. Yo recomiendo la normal para todo tipo de circunstancias, inclusive hacer una circulación un poco más dinámica, un manejo un poco más dinámico. El confort, lógicamente, para la ciudad, para el día a día, pero también para autopista, la verdad es que funciona muy bien, es súper confortable. Y la Sport la dejaría, bueno, pues para esos momentos en los que no queremos que la carrocería se mueva tanto, no necesariamente haciendo una conducción dinámica, sino más bien sujetando el coche para que los pasajeros no se muevan, por ejemplo, un puerto de montaña o similar. En ese caso, ya digo, tenemos diferentes formas de funcionar. Además, la suspensión, ya veis que es tum-tum, no hay clon-clon, hombre, a no ser que pasemos por un bache a 200, pues claro, ahí pues vamos a tener un golpe gordo. Pero no es un coche que esté mal aislado, además no es un coche que tenga un ruido aerodinámico grande, es un coche que tiene un ruido de rodadura. Estos Bridgestone que lleva la unidad que estamos probando son neumáticos de agarre, son neumáticos que agarran bastante más, pero para ello, bueno, pues el ruido de rodadura es un poquito más alto, pero ya digo, yo siempre lo digo, los ruidos, mejor probarlos, que cada uno tenemos una sensibilidad diferente. Yo la mía, yo creo que es normal, entonces, bueno, a mí no me molesta. Tenemos también un tacto de freno que se adecúa a lo que a mí me suele gustar, ¿no? Que es la precisión en la dosificación de la frenada. Sin esa precisión en la dosificación de la frenada no puedes hacer una conducción incluso confortable, ¿no? Evitar que cada vez que te pares pues los pasajeros peguen ahí unos cabezazos inmisericordias. No, en nuestro caso, bueno, pues tenemos la posibilidad de poder regular el freno con muchísima precisión, haciendo que la conducción pueda ser muy confortable, pero también muy dinámica. Con esa precisión podemos ajustar la frenada justo en el momento en el que giramos el volante, ahí soltar freno para poder iniciar la guiñada y la curva y hacerlo con más precisión y sobre todo con más seguridad. Quejas cero, quejas ninguna ante los frenos de este Cupra Ateca, que además me han parecido, ya digo, muy bien dosificables. Y luego los modos de conducción que además incluyen esta versión, modos off-road, y que tienen, bueno, pues esa capacidad de poder tener la posibilidad de poder regular incluso fuera de carretera
nuestro comportamiento y sobre todo la respuesta de nuestro coche. En este caso tenemos un modo off-road y un modo snow, que no es un modo off-road como tal, pero sí que nos configura la tracción 4Drive para que tengamos la máxima adherencia en este vehículo cuando nieva o cuando la adherencia es muy baja. Así que al final, con los modos de conducción, con los elementos que interfieren directamente en la conducción, sobre todo en el confort, pues tenemos un coche que responde a las expectativas de un público súper amplio y además con un motor ya que tiene una vitola de fiabilidad, un historial ya bastante bueno en cuanto a fiabilidad, que hacen que sea pues un producto bastante interesante. Nosotros echábamos mucho de menos este motor porque entendíamos que tenía que tener sí o sí cabida en el Ateca como lo había tenido antes, ¿no? Comercialmente hablando. Y que haya llegado de la mano de Cupra nos parece un acierto total, porque también le da, bueno, pues esa posibilidad ahora ya con dos motores, con 190 y con 300 caballos, de tener pues diferentes opciones, ¿no? Para el que quiera un Cupra Ateca más potente lo tiene, y el que quiera tener un Cupra Ateca con un comportamiento dinámico muy parecido, pero con un poquito menos de potencia, pues también lo tiene, pudiendo tener, ya digo, equipamiento amplísimo que, como habéis visto en los datos generales, puede llevar este Cupra Ateca y que hace que este coche sea, ya digo, una alternativa súper interesante para quien esté buscando un coche total, un sub-C total. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Cupra Ateca TSI 190 caballos. Espero que si os ha gustado, por favor, le deis un like, y si no, pues prometo intentar hacerlo mejor la próxima vez. Tan solo me queda desear que estéis todos muy bien, que tengáis mucha salud y mucho trabajo, y que en estas fechas en las que ya casi estamos, pues que también tengáis un poquito de paz y mucho amor. Así que deseo que estéis todos genial y que nos volvamos a ver pues por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.